Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase del módulo de pedagogía. Este es el módulo número 1 del diplomado en Ministerio Infantil Cristiano. Espero que hayan tenido una excelente clase. La clase anterior estuvimos hablando un poco sobre la historia de la pedagogía y el sistema educativo, cómo este fue evolucionando en el transcurso de que la humanidad al mismo tiempo iba evolucionando. Hablamos de que pasamos desde grupos, de ser grupos humanos completamente nómadas, de estar de un lugar a otro buscando la subsistencia de su vida, y que estos grupos tenían algunas intenciones educativas en el sentido de preservar lo que hacían por ese espacio de tiempo en el que se encontraban en ese plano geográfico en ese momento de sus vidas. En determinado momento de la historia, estos grupos se convierten en grupos sedentarios, se asientan en un lugar determinado, en un lugar específico. Hay dos aspectos importantes, decíamos, del por qué estos grupos se asientan y se vuelven grupos sedentarios, y se vuelven grupos que entonces que van conservando aún más lo que hacen cotidianamente para vivir, y es el hecho de que pudieron descubrir la agricultura, y con esa agricultura entonces se dieron cuenta que podían subsistir. Por lo tanto, estos grupos iban especificando o diversificando mejor las labores que tenían que hacer en sociedad. Y es aquí donde nosotros llamamos, ¿verdad?, que pasamos de una educación primitiva a una educación, lo que conocemos, hemos dicho anteriormente, lo que conocemos como educación actualmente. Estos grupos no tenían la conciencia, no tenían todavía, ¿verdad?, el significado específico de que lo que hacían era algún tipo de educación, porque como lo vamos a ver más adelante en esta clase, en cuanto a la definición de educación, sí había una intención y una relación. Entonces hablamos de que pasamos de una educación primitiva a una educación tradicional, que tenía algunos aspectos ya más interesantes, unos aspectos más elevados en cuanto a lo que puede ser pedagogía o las intenciones que la pedagogía tiene. Pero después pasamos entonces ya ahora sí a sociedades altamente estratificadas, altamente desarrolladas, civilizadas, lo que se conoce como civilizaciones, como imperios, como fue la civilización china, la civilización egipcia, la persia, que son sociedades ya altamente desarrolladas para el momento histórico en el que ellas se encontraban, y que pudieron desarrollar sistemas educativos ya completamente formales, ya completamente establecidos, estructurados y sistematizados. También hicimos un breve recorrido sobre los grupos o el sistema educativo y pedagógico precolonial de los grupos que se encontraban acá antes de la llegada de los conquistadores, y nosotros pudimos ver que estos grupos tenían también, como las otras sociedades, tenían elementos muy, pero muy ya establecidos de la enseñanza. Ya se hacía con un propósito, ya se hacía con un significado, ya se hacía con una intención. Entonces es ahí donde entra lo que nosotros conocemos ahora sí como la pedagogía. También hablamos un poco de el tipo de educación que se dio en Roma, que se dio en Grecia, porque recordemos que tenemos influencia occidental en nuestros países sobre estos tipos de educación. Después pasamos a hablar ya específicamente de lo que es pedagogía, su etimología, su conceptualización, su definición, y decíamos que la pedagogía es relativa o es relacionada al fenómeno educativo, ¿verdad? Y hablábamos de ese fenómeno educativo porque es un fenómeno educativo, presentábamos las características que presenta este fenómeno educativo, y hablábamos, ¿verdad?, también de cómo ha ido evolucionando este término pedagogía o sistema educativo hasta llegar al momento actual en el que nos encontramos en la sociedad. Entonces, en esta clase vamos a hablar ampliamente
ahora sí de lo que es la educación y lo vamos a desmenuzar bastante. Vamos a ver los diferentes tipos de educación, las características, sus definiciones, su etimología, por qué es importante la educación para el desarrollo del individuo, cómo sistematizar esta educación. Ustedes lo van a aprender en módulos como didáctica, como desarrollo curricular, como administración educativa. Aquí solo vamos a hablar en relación a los aspectos de conceptualización y de definición y la etimología, sus características en relación a la educación. Debemos nosotros, si pretendemos enseñar a otras personas y nosotros pretendemos desarrollar procesos educativos de enseñanza y aprendizaje para que nosotros enseñemos y los otros aprendan, entonces conocer muy bien de qué estamos hablando, en qué estamos planteados, qué es la educación, para qué la educación, por qué la educación, por qué esta definición y no otra definición de educación, ¿verdad? Pero quiero, antes de que entremos en materia, leer como siempre una frase interesante de uno de los pedagogos favoritos, particularmente para mí, porque fue un pedagogo del siglo XX que todavía sigue teniendo mucha relevancia aún en el siglo XXI. Entonces nos dice Paulo Freire: la presencia del educador, en este caso del docente, y los educandos, en este caso los discentes. Ya vamos a hablar un poco por qué docente y por qué discente, ¿verdad? Entonces, la presencia del educador y los educandos no se da en el aire. Educador y educando se encuentran en un determinado espacio pedagógico, espacio que los docentes muchas veces no toman con la debida consideración. Y ustedes, cuando lleven el módulo de didáctica general aplicada al ministerio infantil, se van a dar cuenta del por qué, ¿verdad? A veces los docentes que enseñamos no hacemos la debida consideración a ese espacio pedagógico en el que nosotros estamos enseñando. ¿Qué es el espacio pedagógico? Sencillamente es el lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docente y discente. Cuando hablamos nosotros de docente, es de la persona que enseña, la persona que tiene ese conocimiento que debe de ser facilitado, que debe de ser entregado, que debe de ser enseñado a los discentes. Los discentes son los que aprenden, lo que conocemos como estudiantes, como alumnos, solo que en la actualidad pues estos términos ya no son muy utilizados por la connotación que tienen, ¿verdad? Entonces docente viene de dicere, que es el que aprende, y docente de docere, que es el que enseña. Entonces hay una relación, y por eso Paulo Freire lo llamaba como los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Intervienen estos dos elementos, enseñanza y aprendizaje, que lo vamos a ver en la tercera clase, y vamos a ver aspectos muy, pero muy interesantes y muy relevantes en relación a lo que es enseñar y a lo que es aprender, ¿verdad? Entonces, la presencia del docente o del educador y los educandos no se da en el aire, o sea, no se da de una manera fortuita, no se da como se daba al inicio en las primeras sociedades humanas o en los primeros grupos humanos, que se daba de manera como un fenómeno natural, de una manera espontánea, sino que ahora tiene una intención, y entonces esa intención es la que nosotros debemos de llevar a cabo para que se pueda desarrollar correctamente, y esa relación que debe de existir entre los que aprenden y entre el que enseña, o los que enseñan, ¿verdad? Porque recordemos que dentro de las aulas del Ministerio Infantil casi siempre no tenemos una sola persona enseñando, sino que tenemos 2 o 3 personas, ¿verdad? Entonces estas deben de estar muy, muy conscientes de lo que significa el discente dentro del aula de clase, ya sea el niño, ya sea la niña, ya sea el adolescente, y cómo aprende, cómo interioriza lo que se está enseñando, de qué manera lo aprende, con qué tipo de métodos, con qué tipo de recursos, con qué tipo de conocimiento. Eso es lo que vamos a hablar en esta clase, y lo vamos a ver muy ampliamente. Pero quiero que queden con esto en mente antes de que podamos entrar en materia.
Ok, para entonces entrar ya en materia y que podamos ir profundizando qué es la educación, entonces vamos a ir viendo algunas conceptualizaciones interesantes sobre estos aspectos y lo vamos a ir explicando muy ampliamente. La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos, porque desde que nacemos, mejor dicho, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, comprobado ya científicamente, médicamente, que hay ciertos aspectos que nosotros vamos desarrollando, que vamos sintiendo, que vamos experimentando desde que ya se es un feto en formación en ese vientre de la madre. Ya hay vida y por lo tanto si hay vida, entonces ya hay conexión, ya hay formas de irse desarrollando como un ser, como un individuo. Entonces es un fenómeno. Siempre que escuchen de educación, hablar de educación, vamos a hablar de educación como un fenómeno, por lo que ya explicamos anteriormente en la primera clase. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etcétera, la realización de otras actividades, la inserción al sistema educativo formal mismo, son experiencias educativas, entre otras muchas, que van configurando de alguna forma concreta nuestro modo de ser, van formándonos. Vamos a escuchar ampliamente durante todo este módulo esta palabra formación o la palabra formativa. ¿Por qué? Porque en la enseñanza, mejor dicho, la educación tiene esa intención de la formación y de la transformación del individuo. El fin último de la educación, y lo van a ver ustedes y lo van a aprender muy bien cuando lleven el módulo de desarrollo curricular, que el fin último, el objetivo último, el propósito último de la educación, o principal, mejor dicho, o general, es la transformación del individuo. ¿Y cómo se transforma el individuo? A través de un proceso formativo de enseñanza y aprendizaje, a lo que conocemos como educación, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vivimos a diario, ya sea de manera formal, ya sea de manera no formal o de manera informal, nosotros lo estamos haciendo para poder ser individuos transformados, para irnos desarrollando, para ir evolucionando, y nosotros sabemos que nos vamos desarrollando biológicamente, físicamente, psíquicamente o cognitivamente, mejor dicho, ¿verdad? Afectivamente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestros principios se van desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo y a medida que nos vamos relacionando con otras personas, con diferentes tipos de personas, ya sea de manera informal en el hogar, desde el nacimiento, y esa conexión que se tiene con los padres, que se tiene con los hermanos, que se tiene con los familiares, luego con las demás personas cercanas a nosotros que nos rodean. Cuando entramos al sistema educativo formal, entonces vamos adquiriendo características de ese sistema educativo, porque recordemos que el sistema educativo formal como tal deviene de lo que el Estado a una sociedad le proporciona y quiere que esa sociedad se desarrolle de esa manera. Entonces vamos siendo formados de acuerdo a esos valores, de acuerdo a esos principios, de acuerdo a esos objetivos y esos propósitos que el Estado quiere que seamos como sociedad, independientemente que usted vaya a ser un abogado, usted vaya a ser un doctor, que usted vaya a ser un ingeniero, enfermero, etcétera, etcétera, cualquiera que sea la profesión u oficio que usted va a obtener, ya hay un destino educativo definido para todos nosotros. La educación es entonces un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido, porque es esencial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su participación no podríamos hablar del ser humano. Y hablábamos y decíamos en la clase anterior, una de las características del fenómeno educativo es que es irreductible, en el sentido de que nos atañe a todos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos conocer lo vamos a conocer a través de aprender, de que alguien nos lo enseñe, ya sea o una máquina a través, ¿verdad?, de la virtualidad, a través de tomar un curso digital, a través de la inteligencia, preguntándole a la inteligencia artificial, nosotros lo vamos a
aprender. Ese sistema nos lo va a enseñar y nosotros lo vamos a aprender, o nos lo puede enseñar otra persona y nosotros vamos a aprenderlo, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos nosotros, ¿verdad? Hablar de que el ser humano se desarrolla sin haber aprendido o sin que alguien le haya enseñado algo. Simplemente, si usted quiere aprender un oficio, sencillamente alguien le tiene que enseñar ese oficio. Si usted quiere ser un profesional, usted tiene que pasar por un sistema educativo formal completamente que le certifique para que usted sea un profesional en esa área y se pueda dedicar al desarrollo de ese conocimiento. Por estos motivos se usa con frecuencia, ¿verdad?, la palabra educación para otorgar significado a diversos acontecimientos cotidianos que se relacionan con lo educativo o con el entorno, ¿verdad?, educativo. Educación es todo lo que nosotros estamos relacionados o inmiscuidos para obtener el aprendizaje. Recordemos que, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, que el aprendizaje nosotros lo podemos obtener de manera formal, no formal y de manera informal, ¿verdad? Me imagino que ustedes conocen personas que quizás no han entrado al sistema educativo, pero que son personas que hablan muy bien, que son personas que son muy respetuosas, son personas que son con mucha conocimiento, que ustedes les escuchan hablar y se expresan muy bien, es porque estas personas de alguna forma se desarrollaron en un sistema educativo informal del que ya les voy a hablar un poco, y estas personas tienen ese conocimiento. No fue dado por un sistema educativo formal ni no formal, sino que lo aprendieron en el diario vivir, y eso los ha ido moldeando como sujetos, como seres humanos. Pero para conocer entonces de educación debemos hablar de la etimología de esta palabra, y es muy interesante hablar de dónde proviene esta palabra educación, haciendo un recordatorio de las primeras sociedades humanas, de los primeros grupos humanos. Aquí nosotros todavía no teníamos una definición de lo que es educación. Esta definición es un tanto reciente, si lo podemos decir de esa manera, o un tanto moderna, pudiéramos también decir, ¿verdad? No sabían este tipo de sociedades que estaban ellos ejerciendo educación, ¿verdad? Conscientemente, inconscientemente estaban ejerciendo educación, porque ya lo vamos a ver en este momento con la etimología de esta palabra. El término educación tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser entendido como complementario al mismo o como contradictorio al mismo tiempo, según la perspectiva que se adopte al respecto. Su procedencia, lógicamente, viene de un término latino, se atribuye a los términos de educare y educere, ¿verdad? Y vamos a hablar en este momento de cada uno, de cada uno de ellos. Ok. Como el verbo latino educere significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera, ¿verdad?, desde esta posición, entonces la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basados en la capacidad que tiene para que este sujeto se pueda desarrollar, ¿verdad? Entonces, desde esta etimología nosotros tenemos que educere significa conducir fuera de y extraer de dentro hacia afuera. Y quiero que se queden con esto en mente, porque lo vamos a hablar muy, pero muy bien, para que pueda ser de la mejor manera entendido y de la mejor manera utilizado. Ok, entonces si nosotros entendemos que educere es extraer de dentro hacia afuera, desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades
del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. ¿Qué significa esto? Que la educación lo que tiene es la intención de sacar todo, ¿verdad?, lo que el individuo tiene desde dentro hacia afuera. ¿En qué aspecto? El desarrollo de sus habilidades, el desarrollo de sus destrezas, el desarrollo de sus capacidades, de sus aptitudes, de sus competencias, de todo lo que el ser humano puede desarrollar cognitiva, afectiva y conceptualmente, ¿verdad? Cuando hablamos desde el área cognitiva es todos los procesos de pensamiento, de memorización, de análisis, de síntesis, de resumen que el individuo puede llegar a desarrollar. Cuando hablamos desde el área afectiva, estamos hablando desde el área de las emociones, el área que desarrolla en el individuo el saber ser, el saber comportarse, el saber conducirse, los valores, los principios, la moralidad, el respeto a las demás personas, la convivencia con los demás, el aprender a conocerme a mí mismo, el aprender a conocer a las demás personas para poder relacionarme. Es toda el área conductual, cómo el individuo se dirige a las demás personas desde lo que él es como individuo, y el área también procedimental, lo que yo puedo hacer, ¿verdad?, desde el procedimiento, desde las habilidades que yo puedo desarrollar. Entonces, más que la reproducción social, desde este punto de vista, pensándolo, ¿verdad?, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único. O sea que vamos a desarrollar al individuo en toda su potencialidad, en toda su capacidad. No sé si ustedes han oído hablar del coeficiente intelectual, es la parte conceptual, cognitiva, de la capacidad de que el individuo tiene para almacenar información y que esa información se pueda convertir en conocimiento, porque hay una diferencia entre información y una diferencia en conocimiento. La información es todos los datos que nosotros podemos tener, que puede grabar nuestro cerebro, que puede grabar nuestra memoria y que luego pueden ser convertidos a conocimiento. Cuando se convierten en conocimiento, cuando nosotros los ponemos o los llevamos a la práctica. Por ejemplo, yo soy guía de turismo certificado para Tegucigalpa y para la ciudad de Comayagüela, la verdad. Tegucigalpa es la capital de Honduras y Comayagua, fue la primera capital de Honduras. Es una ciudad colonial fundada durante el tiempo de la colonia. Entonces, ambas, ¿verdad?, ciudades tienen características muy diferentes. Yo aprendí a ser un guía turístico para hacer recorridos turísticos en ambas ciudades, y yo puedo desarrollar toda mi capacidad cognitiva, yo puedo desarrollar toda mi capacidad intelectual de toda la información, de todos los datos que yo aprendí. Pero cuando procedimentalmente lo llevo a la práctica, cuando yo desarrollo los recorridos turísticos con turistas, ¿verdad?, y que les empiezo a desarrollar todo un recorrido de las ciudades, lógicamente con un circuito turístico ya desarrollado, de dónde se comienza hasta por dónde se pasa y hasta dónde se termina. Entonces yo ahí puedo poner en práctica lo que es la parte procedimental, lo que aprendí en datos, cuando fue fundada Tegucigalpa, cuando fue fundada Comayagüela, por qué Comayagua es una ciudad colonial, por qué Tegucigalpa es la capital de Honduras, y por qué Tegucigalpa se ha desarrollado de esta manera, porque Comayagua. Toda esa información y todos esos datos yo los puedo aprender individualmente. Lógicamente me los enseñó alguien, yo los aprendí y luego los puedo llevar a la práctica. Entonces, esa intención es la que tiene esta etimología de educere, ¿verdad? De poder alguien, una persona, un sujeto, un individuo, sacar lo que ese individuo tiene dentro para que lo pueda llevar a la práctica. Y luego tenemos entonces el otro término, que es educare.
Se identifica con los significados de criar, alimentar y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir y guiar al individuo. No sé si van entendiendo o comprendiendo o captando entonces ya la diferencia. Desde Educere es sacar desde adentro todo lo que el individuo tiene para que pueda desarrollar sus potencialidades. Y desde Educare significa entonces que vamos a hacer uso de todo lo que nosotros tenemos, de todos los recursos, de todos los materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor para ayudar a ese individuo a sacar su potencialidad. Se refiere, por tanto, a las relaciones que se establecen con el ambiente, o sea, el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos y que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Cuando lleven el módulo de didáctica se van entonces ustedes a poder dar cuenta y van a hablar ampliamente, van a conocer, mejor dicho, ampliamente sobre cuáles son los tipos de recursos, los medios y los materiales educativos que nosotros podemos utilizar para enseñar, para que el sujeto pueda tener el conocimiento y pueda aprender. Y vamos a tener entonces recursos, medios y materiales desde la enseñanza, recursos, medios y materiales desde el aprendizaje. ¿Lo vamos a ver en este módulo? Sí, vamos a ver un poco cuando desarrollemos un taller que se llama Pedagogía Ilustrada para aprender a conocer muy bien cómo es que el individuo aprende, cómo el niño aprende, cómo la niña aprende desde sus primeros años, ¿verdad?, de edad y cómo va aprendiendo durante todo su proceso de desarrollo y de educación formal, no formal e informal, ¿verdad? Entonces, desde estos dos elementos es importante que nosotros podamos comprender que la educación tiene esa intención, sacar, ¿verdad?, desde dentro del individuo, ya sea un niño, ya sea una niña de 2, 3, 4, 5 años, ya sea un adolescente de 9, 10, 11, 12 años, ya sea un joven también, ¿verdad?, que ya ha pasado por varios pasos educativos, ¿verdad?, formales. Se necesita entonces que saquemos de adentro todo lo que esa persona puede dar. No sé si en alguna ocasión ustedes han tenido la experiencia de tener contacto educativo con personas neurodivergentes, con personas con capacidades diferentes a las que nosotros tenemos, o lo que se le llama personas con una discapacidad auditiva, personas con una discapacidad visual, con una discapacidad motriz, ¿verdad? Y trabajar con estas personas no significa que estas personas no tengan potencialidades, que no tengan habilidades, que no tengan destrezas que puedan desarrollar. Claro que sí las tienen, pero las tienen que desarrollar desde una manera diferente, contextualizando lo que el ambiente en el que ellos, ¿verdad?, se encuentran, lo que alrededor de ellos existe, y haciendo uso entonces de todos esos recursos y de todos esos materiales es que nosotros vamos a desarrollar las capacidades de esos individuos. Una persona que tiene discapacidad visual es una persona que ha perdido su vista, pero que tiene la capacidad mucho más elevada de desarrollar la audición, el olfato, el tacto, diferente a nosotros que tenemos todas nuestras capacidades, ¿verdad?, correctamente alineadas a una persona que no las tenga. Entonces, la discapacidad que una persona pueda tener ayuda a desarrollar el resto de otras capacidades, de otras habilidades y de otras destrezas que esta persona pueda tener. Entonces vamos a hacer conexión entre esa etimología de esa palabra, educere, que es sacar las potencialidades del individuo, y educare, que es hacer uso de todo lo que está alrededor de ese individuo para ayudar a que esas potencialidades se puedan dar de la mejor manera, ¿verdad? Vamos a entrar ahora entonces a lo que sería la conceptualización formal de lo que es la educación, y lo vamos a hablar desde una de las definiciones de educación más utilizadas y más preparadas para estos aspectos de los que nosotros hemos estado hablando en este momento.